Dejemos de lado por un rato las herramientas básicas de creación de formas en After Effects y utilicemos la más común en todo lo que son los programas vectoriales, que es la pluma. La herramienta de la pluma es un tanto compleja de utilizar al principio cuando uno no la conoce, pero después uno le va agarrando un poco la mano y resulta un poco más sencillo. Al ser una herramienta vectorial, también trabaja con las mismas propiedades que las formas clásicas o básicas que tiene After Effects. Las herramientas vectoriales trabajan con nodos y trazos, es decir, crea un nodo haciendo un clic, arrastro, hago clic y lo que hace es crear otro nodo hasta generar una forma cerrada o abierta que va a tener un relleno y un borde. ¿Sí? Al igual que las formas básicas que habíamos visto recién. Voy a volver hacia atrás con Control Z y voy a cambiar las propiedades de la pluma antes de empezar a utilizarla. Voy a, por ejemplo, sacar el color de relleno o el tipo de relleno y voy a decir que tengo un grosor de 10 píxeles de color blanco. Entonces ahora lo que voy a hacer es empezar a dibujar una onda. Para dibujar con la pluma lo que hay que hacer es hacer un clic. Al hacer un clic uno crea un nodo. Cuando uno hace otro clic crea otro nodo, ¿sí? Y esto crearía nodos unidos por líneas rectas. Si yo quisiera curvar cada uno de esos trayectos, lo que puedo hacer en realidad es en principio hacer el primer clic y después hacer el segundo clic y arrastrar sin soltar el botón del mouse e ir haciendo una forma curva. De esta manera puedo generar también curvas en After. Volvemos hacia atrás con Control Z y ahora lo que vamos a hacer es generar una curva sencilla porque quiero explicarles lo siguiente. En principio observar que cuando vamos a contenido ahora no aparece ni el rectángulo, ni la elipse, ni el polistar, sino un path o un trazo que vendría a ser una especie de trazado genérico en donde dice forma 1, trazado 1. Es decir, no está identificado con ninguna de las formas clásicas que tiene After Effects. Por ende, no va a tener ninguna propiedad extra, como si tenían, por ejemplo, la estrella que tenía 5 puntas, redondez interior, redondez exterior, etc. ¿Sí? El rectángulo que tenía los bordes redondeados. Bueno, en este caso solamente tengo la propiedad del trazado, porque After no conoce la forma que yo voy a utilizar, entonces simplemente no le agrega el resto de las propiedades. Pero sí puedo jugar con el resto de los efectos que me permite crear After Effects. Para eso entonces vamos a venir a este que dice Trim Paths, que es el que habíamos utilizado recién. Entonces lo que puedo hacer es animar lo que sería el trazado de esta línea, simplemente llevando la propiedad de fin o de end hasta 0. Para que la línea no esté dibujada en principio, vamos a desactivar los outlines para que no molesten. Control Shift y H para que desaparezcan. Creo un keyframe en el segundo 0, avanzo 1 o 2 segundos, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es llevar el end hasta 100. Selecciono los dos keyframes, le doy F9 para suavizar. Puedo también, si quiero, jugar un poco con lo que serían el editor de gráficos. Para eso es importante no seguir utilizando la pluma en este caso, porque fíjense que si yo hago clic en uno de los nodos desaparecen. Es una herramienta vectorial y está trabajando acá con nodos, y esto entiende que puedo llegar a querer borrar los keyframes. Para eso me conviene siempre pasar a la herramienta de selección común y corriente. Selecciono el primer nodo, estiro un poco hacia adelante, selecciono el segundo nodo, estiro un poco hacia el medio y tengo una animación estándar, pero un poco distinta a como estaba recién. Perfecto. Lo siguiente es que yo podría no solamente quedarme con este tipo de animación, sino también animar el inicio de la línea. Entonces tendría como un seguimiento, como una línea que se va dibujando y va desapareciendo a medida que se va dibujando, que va creciendo. Para eso lo que tendría que hacer es crear un keyframe en Start un poquito más adelante de lo que sería el primer keyframe, e irme un poquito después de que terminó el keyframe de End y llevar el Start a 100. Y eso va a desdibujar la línea a medida que va creciendo el número, al igual que pasaba con el End, pero ahora lo hace desde el inicio. Entonces ahora selecciono estos dos keyframes, vuelvo a repetir la acción, F9 para suavizar los fotogramas, selecciono uno de los dos keyframes, o los dos también puede ser, paso el editor de gráficos, vuelvo a hacer el mismo tipo de animación o similar, empujo un poco con cierta influencia a los dos keyframes y ahora cuando le doy play tengo este tipo de animación. De nuevo, como vimos con el resto de las formas, lo que puedo hacer también es crear distintos tipos de líneas que tengan este efecto de Trim Paths. Para eso entonces lo que puedo hacer es directamente duplicar esta forma, vamos a renombrarlo, vamos a ponerle línea animada. Vamos a duplicar la capa, vamos a moverla un poco. Y ahora lo que puedo hacer es directamente venir a donde dice contenido, forma y borrar el trazo de la línea. Vamos a volver a prender los outlines para que se vea lo que estoy haciendo. Control Shift y H, vuelve a aparecer el outline, borro el trazado. Ahora en este momento no tiene ninguna forma, tiene el Trim Paths animado pero no tiene ninguna forma, así que lo que voy a hacer es, seleccionando la forma, voy a venir a la pluma y a dibujar esta nueva forma que quiero hacer. Por ejemplo, vamos a hacer esta especie de
firulete. Esto me creó una nueva, una Shape 2, pero con todas sus propiedades, al igual que tenía la Shape 1, pero a mí lo que me interesa llevarme es el trazo 1, el Path 1. Así que lo voy a recortar con Control X, selecciono la forma 2 que acaba de crear, la borro, vuelvo a seleccionar el Shape 1, Control B, me lo pega abajo de todo, recuerden el orden importa, así que lo voy a llevar arriba de todo, y ahora lo que voy a tener es la otra línea también animada. No se queden solamente con esta propiedad, investiguen todo el resto de los efectos que tienen. Fíjense, vamos a poner por ejemplo una estrella cualquiera, vamos a darle un color de relleno y vamos a apagar un segundo las otras líneas, vamos a dejarlas de fondo, no molestan, y vamos a venir a donde dice Add y ahora vamos a probar por ejemplo esto que dice Wiggle Paths. Wiggle Paths, fíjense que en principio lo que va a hacer es generar una especie de distorsión en los bordes de la estrella con un cierto ritmo, con una cierta velocidad. Si yo despliego Wiggle Paths, voy a ver que tiene ciertos parámetros que pueden permitirme configurar esta distorsión que tiene. Por ejemplo, el tamaño de la distorsión, ¿sí? El nivel de detalle, qué tan eléctrica se puede llegar a volver, o eléctrico se puede llegar a volver el borde. Después también tengo todo lo que sería la cantidad de wiggles o movimientos por segundo. Esto sería la frecuencia. ¿Sí? Ahora le doy play, fíjense que ahora es mucho más caótico. Bueno, y así hay un montón más de parámetros que me permiten jugar con todas estas propiedades hasta entender, digamos, o hasta lograr un efecto deseado. Así tenemos también este que dice zigzag, que es similar en principio. Fíjense que me permite como generar como ciertas líneas rectas en lo que serían los bordes. Me permite crear más o menos. ¿Sí? Después también tienen este que dice twist, que tiende como a retorcer la forma en un cierto ángulo hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto para generar algún tipo de animación. Eso depende de lo que yo esté haciendo. Puedo también cambiar el punto sobre el cual se está apoyando para girar la forma. Así que fíjense todo lo que se puede hacer con esto. Se trata un poco de indagar en todos estos efectos hasta llegar a un resultado. Vamos a ir con un último ejemplo que podemos crear con lo que son las líneas. Un tipo de animación muy conocido en lo que son los motion graphics. Para esto vamos a desactivar el relleno, vamos a poner que tenga relleno vacío y un grosor de 10. Perfecto, vamos a volver a aprender los outlines con Control Shift H y vamos a hacer clic en el medio de la composición aproximadamente, hago un clic, hago un nodo, Shift, el Shift lo que hace es tratar de mantener siempre recto un dibujo que yo estoy haciendo, Shift y hago clic arriba y eso va a generar una línea recta hacia arriba. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es crear o agregarle a esta forma otra propiedad, otro efecto que se llama Repeater. El Repeater es un efecto muy común que se utiliza para todo lo que son los motion graphics. El Repeater justamente lo que hace es generar copias de este trazo que acabo de crear y me permite manipularlas. Cuando yo despliego esta propiedad me dice, bueno, ¿qué cantidad de copias querés? En principio tengo 3, pero si yo empiezo a desplegar tengo mayor cantidad. Vamos a suponer que queremos, no sé, 12 copias. Perfecto. El problema es que las copias empiezan a avanzar siempre hacia la derecha. Si yo despliego las opciones de transformación del repetidor, me voy a encontrar con que tengo la posición en X que está en 100 y la posición en Y que está en 0. Si yo esta posición en 100 la llevo hasta 0, lo que voy a hacer es que todas las copias arranquen desde la posición en X en 0. Entonces van a estar todas juntas. Ahora lo que voy a hacer también es empezar a rotar, ¿sí? Estas posiciones. Bien. Si yo le doy 30 grados aproximadamente, tengo todo un giro entero. Fíjense que si ustedes hacen 360 grados, ¿sí? Dividido 12 líneas que acabo de poner, me da 30 grados, que es justamente el ángulo de giro que acabo de poner. Esto es geometría pura. Luego lo que faltaría terminar de acomodar sería el tema del punto de anclaje. Fíjense que el repetidor tiene el punto de anclaje que está en 0, 0. Si lo empiezo a girar van a ver que cambia hacia donde sería el origen. Lo que tengo que tratar de hacer es hacer coincidir con el primero de los nodos con el que yo creé, que es el que toma como referencia, como centro, digamos, de la animación. Así que lo que hago es llevarlo en principio más o menos hasta este punto. Yo estoy ahora en menos 35 como para que sea una idea. Y lo que hago, si quiero, depende como quiera la animación, ¿no? Subirlo hasta, por ejemplo, menos 20. Perfecto, y ahí veo que tengo esta especie de molino. Ahora lo que voy a hacer es agregar la propiedad de Trim Paths, y lo que va a hacer Trim Paths justamente es dibujar las líneas desde la nada misma, desde 0 hasta 100. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer de nuevo, lo voy a poner en 0,
voy a crear un keyframe al principio, voy a aumentar hasta 2 segundos aproximadamente, vamos a ir hasta 2 segundos. Bien, movemos el keyframe y ahora lo que vamos a hacer también es crear el keyframe de start, avanzar un poquito más y llevarlo a 100 también. Ahora le damos el suavizado a cada uno de los keyframes y ahora cuando le damos play tenemos este efecto típico fuego artificial. Otra cosa que puedo hacer también es acelerarlo un poco más, así que con la tecla me paro al principio. ¿Sí? Si también recuerden que con el Shift lo que hace es crear o activar el snapping, que venía a ser el encajado automático del cabezal azul con respecto a los keyframes. Me paro al principio y con la tecla Alt, el Alt izquierdo apretado, me paro en el último keyframe, perdón, me paro en el primer keyframe y hago clic en el último y empiezo a estirar hacia atrás. Y eso lo que va a hacer es achicar proporcionalmente los keyframes con respecto al principio. Le doy play y ahora tengo la animación un poco más fluida. Si quiero hacerlo más rápido también puedo hacerlo. ¿Sí? Por ahí un poco menos. Ahí está. Recuerden que pueden agregar todas las propiedades que vimos hasta ahora. Es decir que yo podría, por ejemplo, jugar con el color del borde. Podría, por ejemplo, elegir que arranque, vamos a crear un keyframe, con un color rojizo al principio y después cuando llegue al final de la animación, ¿sí? Que quede en color blanco. Por supuesto, no me conviene hacerlo a ojos cerrados, sino tocar la tecla U para que aparezcan todos los keyframes que creé hasta el momento y hacer coincidir ahora sí el primer keyframe de inicio y el último keyframe de cierre, lo que serían los colores. Entonces fíjense, vamos a desactivar un segundo los outlines con Control Shift H. Entonces lo que voy a hacer es fijarme a ver cómo coinciden las animaciones. También podría, ya que estoy, duplicar esta capa, ¿sí? Y mover desde el punto de anclaje o si no también con la posición de la capa. Bien, y a esto podría, por ejemplo, personalizarlo y cambiarle el color. Que este sea rojo, que ese sea rojo y que este sea, por ejemplo, azulado. ¿Sí? Entonces ahora, además lo que puedo hacer es hacer que no arranquen los dos al principio, sino por ahí desfasar un poco uno con respecto a otro. Y así puedo seguir generando todas las copias que yo quiera. Vamos a poner el último verde, medio celeste mejor. Cian. Bien, entonces ahora vamos a moverlo un poquito con la posición hacia la izquierda. ¿Sí? Y ahora tengo estos 3 fuegos artificiales. Si les gustó este video pueden darle like y dejar su comentario. Además también pueden suscribirse para recibir notificaciones sobre nuevas publicaciones. Muchas gracias.